Paz y bien, amados hermanos, qué alegría estar en este día del Señor compartiendo con ustedes la palabra de la liturgia de este día. Abrimos el corazón a la voz de Dios para que sea el Señor quien nos hable, quien sea Él quien obre en nuestra vida a través de la palabra. La primera lectura está tomada del libro de Josué en el capítulo 24. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir, o a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto. El que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos del 21 al 32. Hermanos, respétense unos a otros, por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para sacrificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da el alimento y el calor que necesita, como Cristo hace con la iglesia. Porque nosotros somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 6, versículos del 55, 60 al 69. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerante. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Pedro Simón le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
Jesús. Amados hermanos, el Señor nos quiere mostrar que hay dos caminos. Y es que en el libro de Josué encontramos a este personaje hablar acerca de una entrega verdadera al Señor. Un reto que tenemos como cristianos, como católicos, es buscar la santidad, buscar agradar al único Dios vivo, puesto, amados hermanos, que en esta vida solo Dios es el único que puede ayudarnos, el único que puede perdonarnos, el único que puede salvarnos, el que puede cambiar tu familia, el que puede cambiar tu circunstancia. Se llama Yahvé, el Todopoderoso. Josué lo reconocía, él como líder convocó, dice la Escritura, a los jueces, a todas las personas que vivían en el pueblo de Israel, los llamó a todos, incluyendo allí a los letrados, a todos los doctos, a los sabios. Dice la palabra que allí también estaban todos aquellos religiosos, todas aquellas personas, los convocó y les dijo algo y declaró algo muy fuerte, y la pregunta fue muy retadora, la cual decía: si ustedes quieren adorar a otros dioses, háganlo, váyanse de aquí. La palabra es muy fuerte, pero Josué dice, si ustedes pueden volver al pasado, si ustedes pueden entrar a adorar otros ídolos, háganlo. Pero mi familia y yo serviremos al Señor. Si hay algo que falta en nuestras familias, es líderes. Son líderes que tienen que tomar la batuta, tienen que tomar la autoridad de acercar a su familia al camino de Dios. Y es que es necesario que hagamos conciencia que sin el Señor nosotros no somos nada. Dios bendiga a aquella madrecita que le habla a su hijo: hijo, anda a misa, hija, vamos a la asamblea, vamos a la hora santa, recemos el Santo Rosario. Dios bendiga a esos líderes de familia que toman la autoridad y hacen caso a la voz de Dios, que les invita a acercar a sus familias a Cristo, puesto que sin el Señor nosotros no somos nada. Así nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Y ahora dice la Escritura que Josué había convocado a todo el pueblo y les dijo: si ustedes quieren adorar a otros dioses, háganlo, pero mi familia y yo vamos a servir al Señor. Entonces el pueblo tomó una decisión y le dijeron a Josué: nosotros no podemos adorar a otros dioses. Es que ¿sabes qué es lo que pasa, mi amado hermano, amada hermanita? Es que cuando tú ya conoces a Cristo, tú ya no puedes alejarte de Él. Ya no puedes, y si lo haces no estás a gusto hasta volver otra vez a los pies de Cristo. Es un Dios que atrae a sus hijos, es un Dios que te llama, porque Él es el único que puede darte esperanza. Y en este domingo en donde Dios nos llama para reflexionar la palabra, usted que no puede ir a misa, usted que ahora está escuchando esta palabra o quizás va a poder ir a misa, reflexionemos en esta palabra poderosa en la primera lectura que nos ofrece la liturgia de la palabra, y podamos decirle al Señor: mi familia y yo serviremos al Señor. No importa de dónde vengan las pruebas, las dificultades, mi mirada está en el Señor. Tú sabes en quién has creído, tú sabes por qué tienes que seguir luchando. Puede ser que en tu familia tú seas la única persona que está luchando en el camino de Dios, pero por ti es que la luz y la bendición llega a tu casa. Gloria a Dios. Es por tu lucha, es por el esfuerzo que tú haces. Por eso es necesario que no te detengas. Levanta tu rostro y sigue luchando y sigue creyendo que Dios está contigo en todo momento. En la segunda lectura, ahora encontramos en la palabra a San Pablo exhortando al pueblo de Éfeso, y allí les decía: respétense unos a otros, y hablaba acerca de la relación que tiene que haber entre hermanos y también en el matrimonio, en la familia, siempre hablando de la familia, y dice: respétense unos a otros, y que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Si hay una mujer que honra a su esposo, si hay una mujer que respeta al esposo, que lo atiende, a pesar de sus defectos, a pesar de las diferencias, sepa que su recompensa viene de Dios. Porque dice la Escritura que así como Cristo también amó a la iglesia,
así también los maridos tienen que respetar a sus esposas, amar a sus esposas. Dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. A veces el hombre en su machismo quisiera tener la autoridad y quisiera que todos le sirvieran, pero también tenemos que reconocer que hay defectos en el ser humano, cosas que tenemos que corregir. Nosotros como hombres tenemos que respetar a nuestras esposas, tratarlas bien, ayudarles en el quehacer, ayudarles en muchos momentos cuando ellas lo necesiten. Porque dice la palabra, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Y cómo Cristo se entregó por la iglesia? Pues se entregó sirviendo, amando, teniendo misericordia, sacrificándose por la iglesia. También nosotros, los hombres, tenemos que ser así con nuestras esposas. Todo aquel matrimonio que decide seguir al Señor ha tomado el camino correcto y comienza un camino de aprendizaje en donde, si se deja enseñar por el Señor, seguramente habrán frutos y frutos de bien. Será necesario que hagamos caso a la voz de Dios que nos dice: el que ama a su esposa está amando a Cristo, se está amando a sí mismo. La esposa que respeta al esposo está respetando al mismo Señor también. Y hay algo muy interesante y a mí me llena me conmociona, me impacta cuando dice la Escritura, dice, este es un gran misterio. ¿Cuál misterio? El del matrimonio. Y dice, yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. O sea, por eso el enemigo odia los matrimonios. Satanás detesta la unidad entre el hombre y la mujer. Cuando los esposos luchan en la iglesia, cuando los esposos están de acuerdo, el diablo se enoja porque dice San Pablo que allí se refleja a Cristo en la iglesia. Cuando ustedes vean un matrimonio que está luchando, Dios ve y dice, hey, allí está Cristo y ahí está la iglesia, dice el Dios Padre, dice, es el reflejo. Cuando hay un matrimonio luchando, es como un espejo entre Cristo y la iglesia. Gloria a Dios. Qué importante y qué bendición es poder contar con la palabra de Dios que nos alumbra, nos ilumina. Gloria a Dios. En el Evangelio, la palabra del Señor dice que Jesús comienza diciendo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hablaba literalmente, fue un escándalo, fue algo que provocó discordia entre algunos y otros hasta se fueron del Señor. Porque Jesús hablaba acerca del cuerpo de Cristo y Él mismo decía, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es lo que no entienden muchas personas que no son católicas, y por eso nosotros como católicos creemos en la Santa Eucaristía. Porque cuando Jesús hablaba de esta manera, en verdad era algo que escandalizaba a los demás. ¿Cómo no vamos a comer a Cristo?, decían ellos, si no somos caníbales. Pues el Señor hablaba al respecto tratándose de la Santa Eucaristía. Y cuando el Señor tomó el pan en sus manos, Él decía, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. O sea, el Señor no estaba hablando en parábola, no estaba hablando en metáfora, no estaba hablando algo simbólico, estaba hablando literal. Y esto escandalizó a los que estaban en el lugar hasta el punto que se fueron. Y cuando Jesús vio que todos se fueron, volteó a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también me van a dejar? Porque muchas veces no nos gusta cuando nos confrontan, cuando nos exige, cuando la palabra nos exige una vida, cuando tenemos que dejar algo que nos hace daño. Nos comportamos muchas veces como niños y decimos, yo me voy de aquí, yo no quiero estar aquí. Pero el Señor los confronta y les dice, ¿ustedes también me van a dejar? Entonces Pedro habló y dice la Escritura que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Podemos hacer lo que sea, pero sin Dios no podemos llegar muy lejos. Dios es el único que te bendice y que te sana. Él es un Padre verdadero que tiene brazos y abraza a sus hijos, tiene ojos y está pendiente de sus hijos. Él es el Dios que nos dice a nosotros que Él es el que tiene palabras de vida eterna. En este día del Señor abramos el corazón a la voz de Dios, que este Dios que también quiere que nosotros seamos esas personas que amen la Santa Eucaristía y que como familia nos acerquemos al bendito sacramento del altar para que nuestras vidas tengan sentido y nosotros podamos hacer una lucha verdadera. Sin Dios no somos nada. Que Dios les bendiga en este día del Señor y podamos ser conscientes
del valor que tiene la Santa Eucaristía y del valor que tiene nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Paz y bien.